Bueno, me gustaría empezar mostrando esto. Es un cuadro que recibimos en esta semana de Fina. Es un versículo y está decorado. Y pues me conmovió mucho esto, porque esto es arte dedicado al Señor. Y este es uno de mis sueños con la revista, poder animar a las nuevas generaciones, sobre todo para crear este tipo de cosas, porque seguramente en cada generación hay artistas y hay artistas cristianos. Entonces, pues esto es, a ver, el que vea eso en nuestra casa. No se ven las letras. Quizás lo leo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero seguramente que el que lo vea en nuestra casa se acercará un momento porque atrae, es arte, como el arte de otros artistas, pero entonces dedicado al Señor. Y pues si alguno de nosotros produce algo así que es artístico, pues sería bueno compartirlo en la revista para que pues llegue a lo menos a 5 países, me parece. 5, 6. Si podemos estimular a través de la revista que otros creen para el Señor, sería fantástico, porque este es un talento y el primer beneficiado de mis talentos debe ser el Señor. Entonces, pues quería compartiroslo por esto. Y ahora vamos al tema. Y esta última sesión me gustaría empezar por aquí, aunque veremos un resumen de las fiestas y veremos el cuadro general, veremos también un resumen de cada una como los puntos principales. La verdad es esta. ¿Alguien nos puede leer estos 2 versículos así en voz clara y didáctica, por favor? De las cosas pasadas en los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay nada semejante a mí. Te anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Te llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al valor de tu consejo. Yo hablé y lo haré de ti. Lo he pensado y también lo haré. Está en Isaías 46, 9 al 11. En esa parte de Isaías, desde el 40 hasta el 66, una de las cosas que Dios hace es invitar a los israelitas a que lo pongan como delante de un tribunal y que juzguen objetivamente, que no se carguen hacia Él porque Él es Dios, sino que lo juzguen objetivamente y miren y lo comparen a Él con los dioses. Cualquier Dios que se te ocurra, el mejor que conozcas de los dioses con D minúscula. Ponlo al lado de Dios, dice Isaías, bueno, por invitación del Señor. Y entonces uno de los argumentos del Señor a favor de sí mismo es este. ¿Qué Dios hay que hace esto? La conclusión es que no hay otro. No hay otro ni hay nada semejante a Él, porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Hace mucho tiempo que fue escrita la Escritura, que fue escrita la Biblia. Hace unos 1900 años quedó completa. Y ahora estamos presenciando, mirando que se están cumpliendo las cosas que Él ha dicho. Él anuncia desde el principio lo que va a pasar. En las fiestas que fueron escritas por Moisés,
Hace, a ver, según esta cronología, por el año 1444 antes de Cristo, así estamos hablando de más o menos 3500 años. Hace que se escribió lo que hemos estudiado estas 2 semanas. Y Dios allí en Semilla tenía la revelación de sus propósitos. Él anunció a los judíos y nos anuncia a nosotros lo que iba a pasar desde el principio. Desde el principio él ya lo sabía y él lo contó. Primera pregunta, ¿qué Dios hay que hace eso? Supón el Dios que tú quieras. ¿Qué Dios hace esto? Anunciar lo que va a pasar desde el principio. Pero segundo, eso como si no fuera suficiente, dice el Señor, yo hablé y lo haré venir. Yo lo he pensado y también lo haré. Él tiene la capacidad de anunciarlo desde mucho tiempo y también tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, como hemos visto en las fiestas, hay un componente profético y el Señor lo está cumpliendo. Es más, ha ido añadiendo a esa revelación que dio en Levítico 23 más cosas, más detalles, siempre con lo mismo, pero más detalles, hasta que llegas a Apocalipsis y están pues, prácticamente todos los detalles. El día de reposo y las fiestas son sombras de Cristo. Este versículo lo hemos leído ayer, pero quizá lo volvemos a leer en Colosenses 2, versículos 16 y 17. Si alguien lo encuentra y lo puede leer, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de cuerpo. Entonces, el cuerpo proyecta la sombra conforme le da la luz. Y tratar de guardar fiestas o de incorporar los ritos judíos en nuestras iglesias, eso es tratar con la sombra y no con la persona. Tratar con la sombra y no con la persona. El cuerpo, el que proyecta las sombras, es Cristo. El cuerpo es de Cristo, nos dice este versículo. Entonces, no nos dio el Señor, no nos dejó el Antiguo Testamento para que hagamos eso. Pero sí para que gocemos de Cristo en las características que esa sombra nos refleja de Él. Y para eso Él nos dio estas fiestas. Y notemos que allí está también el día de reposo. Así que del sábado, de guardar el sábado, nada. De guardar las fiestas, nada. Luna nueva, todo eso, no. Todo eso era sombra y ya no necesitamos ocuparnos de la sombra. O dicho con otra figura, no nos tenemos que ocupar de las fotografías teniendo a la persona. Es tontería. Bueno, pues vamos a ver las fiestas en toda en conjunto, digamos. Gracias. Bueno, he tratado de buscar un buen esquema y finalmente he tenido que ponerme a hacerlo. Pero bueno, a ver si es claro. Aquí están las 7 fiestas, ¿verdad? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y ahora nosotros somos expertos en estos temas. Entonces ya cuando nos hablan de esto ya sabemos de qué nos están hablando. Bueno.
Aquí hay una comparación entre nuestro calendario, nuestros años. A ver, que no tengo un lápiz conmigo. Vamos a usar esto. Aquí está nuestro año, empieza en enero y termina en diciembre, ¿verdad? Ajá, ¿puedo? Ajá, gracias. No, no suena, no suena. Pues aquí está nuestro año, que empieza en enero y finaliza en diciembre. El año judío empieza en el mes de Abib. Ese es el primer mes del año. Es lunar, es decir, desde la luna nueva hasta la siguiente luna nueva. El primer mes es el mes de Abib. Esos nombres, muchos de estos nombres los puso el Señor y corresponde más o menos a nuestro marzo, abril. Depende como el ciclo de la luna no siempre coincide el mismo día cada año, pues depende de eso. Por eso a veces es en marzo a mediados, a principio, a final o a principios de abril. Pero el Señor inventó este calendario y bueno, no es para que nos pasemos a él, porque de pronto nos hacemos un lío, pero sí eh, investigando un poco más esto, entramos un poco en cómo piensa él. Esa es la importancia de esto. Bueno, el primer mes era el mes de Abib, y así cada mes tenía su nombre. Luego, al finalizar, pues lógicamente volvía este mes Tebet, pues sigue aquí. Y luego el siguiente, y luego en algunos años hay un mes más. Entonces, en fin, se añade y hay una equivalencia completa. Y los judíos manejan los dos calendarios bien. En el primer mes, el mes de Abib, justamente cuando la luna está llena, a mitad del mes, a los 14 días, era sacrificado el Cordero de la Pascua, todos los años, y aún lo siguen haciendo. Los judíos, lástima, sin conocimiento, pero sin el conocimiento de la verdadera Pascua, que es el Señor Jesús. Y entonces nos apunta a la cruz. La Pascua nos hace pensar en la cruz del Señor Jesús, que murió por nuestros pecados, pero aquí no se trata de nuestros pecados. ¿Recordáis de qué trata la Pascua? ¿De qué aspecto de la cruz? La liberación de la esclavitud, que es otro aspecto distinto a los pecados y que no pensamos mucho en él. Pues de eso nos habla la Pascua. Y en ese momento en que recibimos al Señor Jesús, empieza realmente nuestra vida. Así como empieza el calendario de Dios en ese momento, ese es el primer mes para Él. Así en mi vida es cuando recibo a Cristo que empieza mi vida eterna, que empiezan mis años de la vida eterna a contar, hasta cuando ya no se cuenten más porque es eterna. Vale, pues eso nos señala a la fiesta de la Pascua. Me lo dejo aquí porque seguramente lo necesitaré. Con esta fiesta se iniciaba el año. Fue la noche de la liberación para Israel, a la vez que fue la noche del juicio para Egipto. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos decir que la noche de la Pascua fue la noche del juicio para Egipto? ¿Qué pasó aquella noche con Egipto? Los primogénitos, ¿sí? Los primogénitos murieron. En toda casa donde no estaba untado el dintel y los postes, moría el, el primogénito de esa casa. Entonces hubo juicio a la vez que hubo liberación. Y en la cruz pasó lo mismo también. Hubo juicio para nuestro Señor y hubo liberación para mí. Y también
la cruz nos muestra que habrá un juicio para este mundo. Bueno, la sangre era esencial en la salvación del juicio. Si no había sangre, ahí entraba el ángel de la muerte. Lo mismo pasa con nosotros. Si hay un corazón donde el Señor Jesús no ha limpiado con su sangre, pues allí habrá juicio si esa persona no recibe al Señor Jesús. Pero en cambio, con el que ha recibido al Señor Jesús y está escondido en esa sangre, pues no hay peligro. Habrá juicio, pero no hay peligro para esa persona porque está escondida en Cristo. El Cordero moría. Claro, no había otra forma de derramar su sangre sino muriendo. No había otra forma de que sirviera de alimento sino muriendo. Pues aquí vemos que en la Pascua interviene muerte, que nos señala directamente a la cruz. Así que todas estas fiestas tienen como eje la cruz del Señor Jesús. Apuntan todas, de alguna manera tienen que ver con la cruz del Señor Jesús. La comida era parte integral de la fiesta. La instrucción completa incluía comida. Había que comer el Cordero de la Pascua, que también nos muestra la necesidad que tiene una persona de apropiarse del Señor Jesús para ser salvo, de comerlo, de conocerlo a Él y recibirlo y hacerlo parte de su ser. Nada más conocerlo con la mente y saber que Él murió en la cruz no sirve. Es necesario decir, Él murió por mí. Él cargó mis pecados. Él cargó mi juicio. Eso es comerlo. Y luego había un memorial perpetuo para recordar esa fiesta. Dios dio esa instrucción, seguid haciéndolo de generación a generación. En parte para enseñarle a los hijos y a las siguientes generaciones qué pasó en Egipto. Porque son parte del pueblo, ¿no? Pues ellos tienen que saber que fueron liberados y escogidos como pueblo en este momento. Y eso tenía que pasar de generación en generación. Bueno, y leímos este versículo varias veces. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está en 1 Corintios 5:7, está copiado completamente aquí. Me gustaría que lo repitiéramos antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Os parece? A la 1, a las 2, a las 3. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7 dice esto. Primera fiesta apunta a la cruz. Segunda fiesta, panes sin levadura. El siguiente día ya con la Pascua se comía panes sin levadura, como hemos hecho hoy. Hemos tenido cordero y además hemos tenido panes sin levadura. No sé si lo podía decir. Ya lo he dicho. Pues junto con la Pascua se comía panes sin levadura, pero luego seguía una semana entera de panes sin levadura. Y hablan esencialmente de santidad, de vida santa. Esto le importa mucho al Señor. Y Él quiere que seamos sensibles a eso. Porque la levadura representa el pecado. Aquí hay una foto, no es de hoy, es de la semana pasada, no, es del principio de esta semana, que también fuimos invitados a comer panes sin levadura. Pues ahí está la foto. No tiene levadura, ni tampoco las damas, ni la de hoy, ni la del lunes, dejaron que empezara a crecer la levadura, a actuar la levadura. Actuaron a tiempo. 18 minutos, no dejaron que pasara de 18 minutos la harina con el agua y entonces les quedó verdadero pan sin levadura y está muy bueno.
¿Qué significado tiene? Bueno, siempre está conectada con la Pascua. Estas son las características esenciales, digamos. Siempre estaba conectada con la Pascua. Y la significación que tiene eso es que los panes sin levadura, esta fiesta, también está conectada con un sacrificio. Es decir, todo el significado que pueda tener esta fiesta está conectado con la cruz del Señor Jesús. Se celebraba durante 7 días, que estos 7 días representan toda nuestra vida, y toda nuestra vida debería ser sin levadura, porque en realidad delante de Dios lo es. Y es lo que dice este versículo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Sois nueva masa sin levadura, hermanos, dice Pablo. Entonces, así tenéis que vivir. Eso se tiene que ver, pero delante de Dios es así. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuándo? ¿Los domingos? Cada día, toda nuestra vida. De esto no nos jubilamos. Toda nuestra vida. Durante ese tiempo no tenía que haber levadura en ningún sitio en Israel. Y es una cosa en la que también tenemos que velar nosotros. Nuestra responsabilidad somos nosotros mismos, para que no haya levadura en nosotros, pero los que tenemos familia también tenemos que velar que en nuestra casa no entre levadura. Y en una congregación también tenemos que somos responsables porque la levadura esté tan lejos como se pueda de nosotros. Y pues el Señor nos va ayudando en esto, porque no es fácil, por supuesto. Pero es la voluntad del Señor, es lo que Él quiere que hagamos, que lleguemos a hacer. Ningún trabajo se podía hacer en los días 1 y 7. Eran días de reposo, eran días de celebración. ¿Quién era el que había trabajado para la redención? Dios. Los israelitas solo recibían, reposaban, estaban tranquilos y celebraban. Y de la misma manera sucede hoy. ¿Qué hemos hecho para nuestra salvación? ¿Qué podemos hacer? Nada. Todo lo ha hecho el Señor Jesús. Todo, todo, todo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Reposar en esa obra, tal como Dios reposa en esa obra. Y eso sí, Dios quiere que celebremos. Mirad, en el Nuevo Testamento, y lo pone. En el Nuevo Testamento que hay pocas celebraciones, y mirad, lo pone. Celebremos. Dios quiere que celebremos la tremenda salvación que Él nos ha dado. Él lo quiere escuchar de nosotros. Y quiere también que reposemos en lo que el Señor Jesús ha hecho. Bueno, la siguiente fiesta, que es el día siguiente al día de reposo después de la Pascua, era la fiesta de las primicias. Si recordáis, cuando el Señor Jesús murió, los judíos, cuando fueron a acusarlo la noche anterior a que él fuera crucificado, temían entrar en el pretorio romano para no contaminarse, porque esa Pascua era especialmente solemne. Y era que la Pascua caía el viernes, el día siguiente correspondía como cada semana, día de reposo, pero además era el día de reposo después de la Pascua. Entonces, digamos así que 2 días de reposo coincidían.
Y encima, el siguiente día debían ofrecer la gavilla de primicias. Pues había todo, estaba todo muy junto. Y aparte de eso, para nosotros también se juntó todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús celebró la Pascua con los discípulos después del anochecer del jueves, que para los judíos era ya viernes, y ese mismo viernes el Señor Jesús fue crucificado. Luego, antes de que empezara el día de reposo, antes de que se escondiera el sol, José de Arimatea lo bajó rápidamente, lo puso rápido en un sepulcro, lo selló y se fue y guardó el día de reposo, que terminaba el sábado cuando el sol se ponía. Luego entonces vinieron al amanecer del primer día de la semana, ya habían transcurrido unas horas de noche, al amanecer fueron con especias y vieron la piedra que había sido corrida, encontraron los ángeles y el Señor Jesús había resucitado. La gavilla de primicias nos habla de la resurrección del Señor. Él como el principal y como el primogénito de los resucitados. Otros habían resucitado, pero volvieron a morir. Él resucitó para nunca volver a morir. La gavilla de primicias, celebrada en el país prometido, se presentaban los primeros frutos de la tierra, era mecida delante de Dios. Apenas estoy aprendiendo a mecer. Pero bueno, que era presentar delante de Dios las bellezas del nuevo fruto, las primicias del nuevo fruto, y eso tenía que ser un domingo. Pero aparte de eso, esa gavilla de primicias no iba sola, iba con sacrificios. Otra vez la cruz allí. Por supuesto, si sabemos que el Señor Jesús resucitó, esa misma persona es la que murió. Entonces su resurrección está directamente conectada con su muerte. El mismo que resucitó y subió por encima de los cielos para llenarlo todo, es el mismo que había ido a la cruz y que había bajado a las partes más bajas de la tierra. ¿Alguien se anima a leernos este versículo, por favor? En el capítulo de la resurrección, en el gran capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, ¿quién es el más importante? ¿Quién es las primicias? El Señor Jesús. Y la gavilla de primicias lo tiene como objetivo a Él. Y recordemos el versículo que vimos al principio. Dios ya veía 1500 años antes y mucho antes todavía a la cruz. ¿Cuándo fue decidido que el Señor Jesús sería el Cordero que iría a la cruz? ¿Recordáis? 1 Pedro 1:18. Antes de la fundación del mundo. Impresionante, ¿verdad? Como quien dice que el centro de la eternidad es el Señor Jesús visitando este planeta y yendo a la cruz. Maravilloso. Continuamos. La siguiente fiesta ocurría 40 días después de la presentación de las primicias. Entonces pasaban estos 14, 15 días, luego todo este mes, llevamos 45, y al día 50 venía Pentecostés. Y Pentecostés era un domingo, era el siguiente día del día de reposo. Es curioso que investigando para estos estudios me di cuenta que los judíos
no nombran tanto las primicias como si los días que faltan hasta Pentecostés, pero los llevan bien contados hasta que llegan al día 50. ¿Qué significa la fiesta de Pentecostés? O más bien, ¿qué detalles adicionales hay, así como importantes? Se presentaban 2 panes con levadura. Con levadura. ¿Y qué es lo que esto representa? ¿Os acordáis? ¿Por qué con levadura? Porque representa a la iglesia y la iglesia está formada por pecadores. Claro, esos pecadores, como el pan con levadura, ya la levadura no sigue creciendo porque el fuego frenó ya la acción de la levadura y se acabó su acción. Sin embargo, hay levadura dentro de ese pan. Pues lo mismo pasa con los creyentes. Los creyentes han sido limpiados, el juicio ya pasó por sus pecados, pero sin embargo eran pecadores. Y de vez en cuando sale eso viejo que tenían y pecan. Entonces de esa realidad hablan estos 2 panes con levadura. Y además de un milagro, un verdadero milagro, que es que la iglesia haya sido formada por creyentes judíos y creyentes gentiles. Y que el Señor pusiera a decir esta verdad a un judío. El judío Pablo fue el que nos dijo esto por revelación divina. Pues ocurrió un milagro. Y ahora la iglesia está formada por ambos pueblos. Y además, el número 2 también habla de testimonio y somos el testimonio de Dios en este mundo. Por supuesto, también la fiesta de Pentecostés iba acompañada de sacrificios, corderos, becerros, carneros, estos de varios, una cantidad de cada especie y todas en holocausto. El holocausto nos habla del Señor Jesús entregándose a Dios solo por obediencia y solo para darle gloria a Dios. Allí no entramos nosotros, digamos así, no entran nuestros pecados. Hubo una dimensión de la cruz que no tenía que ver con nosotros. Y fue esa de que el Señor Jesús se dispuso a hacer la voluntad de Dios solo porque Él lo había decidido. En Getsemaní, la noche anterior, Él tomó esa decisión. Le dijo al Padre que si fuera posible, que si hubiera otra posibilidad, Él no tuviera que pasar por la cruz, porque lo veía lo que iba a pasar allí con Él. Pero no se encontró otra solución. Entonces el Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Veis? Aquí ni pecados ni pecadores, aquí no aparece nadie más sino el Padre y el Hijo. El pecador más cercano está a un tiro de piedra. El Hijo se dispuso plenamente a hacer la voluntad de Dios en ese momento. Y a partir de allí, segundo a segundo, solo lo acercaban a la cruz. No hubo más discusión, no hubo más pedido al Padre que si fuese posible pasara de él esa copa. Ya estaba decidido. Y así se ejecutó. Y el holocausto nos habla de toda esa devoción. Hay un detalle que no alcanzamos a ver cuando tratamos este tema y ahora voy a tomar la oportunidad de hacerlo. ¿Os acordáis qué pasó el día de Pentecostés en Hechos 2? Nosotros leímos los primeros versículos, que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Este versículo, estos versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y se fundó la iglesia. Pero un poco después de eso, vemos a Pedro que se levanta, ¿y de qué habla? ¿Os acordáis? Es un capítulo largo, tal vez no lo vamos a leer ahora, pero ¿de qué habla en general Pedro? ¿Cómo reflejaba? Llevó por varias porciones del Antiguo Testamento a todos los oyentes que eran judíos al Señor Jesús. Y la conclusión es, se os puede decir libremente a todos vosotros que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Habla de la cruz y habla de la resurrección y habla de la glorificación del Señor en Pentecostés. Y los animales que se presentaban en la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento representaban todo eso. Estos animales, el holocausto, pero también como ofrenda por el pecado, porque en cierto momento Pedro les habla de su pecado y que tienen que arrepentirse, hacerse bautizar en el nombre que han negado, el nombre de Jesús, y entonces recibiréis perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dijo Pedro allí. Pues ofrenda por el pecado. Y también habla de que el Señor Jesús reconcilió, de que con Él es posible volver a Dios. Ofrenda de paz. Entonces, cada detalle de esa fiesta de Pentecostés, más o menos, con algunas diferencias tal vez, habla de lo que Pedro habló ese día cuando se fundó la iglesia. O mejor dicho, Pedro habló del cumplimiento de lo que ya estaba predicho en la fiesta, en el Antiguo Testamento, en la fiesta de Pentecostés. Pues aquel día hubo una gran cosecha, una verdadera fiesta de cosecha, y 3,000 personas recibieron al Señor. Pues 3,000 personas en un pueblo pequeño todavía, de tal vez unas 50,000 personas, ya era mucho. Se notaban 3,000 personas entre 50,000. Pues esto pasó en Jerusalén. Siguiente. Tenemos este periodo sin fiestas. Entre Pentecostés y la de las trompetas que viene aquí, no hay celebraciones, y nos habla de este tiempo, el tiempo en el que Dios está recogiendo, más bien el Espíritu Santo está llevando a muchas personas o trayendo a muchas personas a los pies del Señor Jesús. Se está formando la iglesia hasta que en cierto momento se va a completar. Y entonces vienen las fiestas de otoño, la primera de las cuales es la fiesta de las trompetas, que se ve mejor aquí. En el día 1 del 7º mes, que tiene este nombre tan raro, Tishrei, ocurre la fiesta de las trompetas. ¿Y qué representa? No, algunos detalles más. Las trompetas despiertan, convocan, reúnen a la congregación para hacer mover los campamentos, lo vimos con detalle. La celebración incluye sacrificios de holocausto y una ofrenda por el pecado. Estoy repasando, estoy resumiendo. Todo esto ya fue dicho, fue comprobado con la escritura en las sesiones pasadas. Pero este llamado, esta convocación,
movimiento que Dios quiere producir, que quería producir en cada fiesta de las trompetas, habla de dos cosas, de dos movimientos grandes. Una, de los creyentes hacia la gloria, primero hacia las nubes a recibir al Señor en el aire y luego con Él, supongo, a la casa del Padre. Iremos con Él y allí Él tratará con nosotros todo lo que tiene que tratar para quitar toda impureza que haya quedado, premiar lo que hemos hecho para Él, probar lo que hemos hecho para Él y que no puede pasar el fuego porque no fue, en realidad no fue para Él. Y entonces ya desapareciendo todas esas impurezas, Él se presentará a sí mismo una iglesia ya sin defecto y ocurren las bodas del Cordero. Ese es un movimiento, el movimiento del pueblo celestial, es decir, nosotros. Pero también ocurre el agrupamiento, el movimiento de muchos lugares del mundo de judíos que regresan a su tierra, especialmente el tratamiento de Dios en este tiempo será con Israel. Y muchos de ellos no habrán conocido al Señor Jesús. Seguramente, sí, muchos. Ellos tendrán que pasar por una gran tribulación en esta tierra y, digamos, su fe tendrá que ser probada. Bueno, no vamos a entrar en temas de profecía ahora, pero hay un gran movimiento y una gran reunión de judíos hacia Jerusalén. Entonces, la fiesta de las trompetas finaliza las dos cosas, simboliza las dos cosas. Entonces, si un hermano nos puede leer estos dos versículos para hablarnos de Israel, por favor. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Que será también el día con trompetas y letras. Clarísimo. Fiesta de las trompetas para Israel. Ahora, lo que tiene que ver con los creyentes del Nuevo Testamento, con nosotros. Si otro hermano nos puede leer, por favor. En un momento. Qué bonito momento será este, ¿verdad? Por fin tendré pelo. Por fin tendré gafas. No tendré gafas. No, eso no será lo más importante, sino que recibiré y recibiremos un cuerpo que pueda vivir en la nueva habitación, la habitación eterna, donde estaremos para siempre. Y necesitamos otro cuerpo porque este no puede soportar eso. Pero ya nos es garantizado por el Señor. Él lo dice y así será. Pues después, en el mismo séptimo mes, el día 10 será el gran día de expiación, al que el Señor dedica mucha atención y el autor de Hebreos también. El día del gran perdón, el día cuando Dios dio la manera, proveyó la manera para que los israelitas tuvieran perdón de todos sus pecados. Y eso traía mucho reposo para ellos. Y bueno,
tenían que reconocer que eran débiles y que el siguiente año igual volverían a pecar, pero saber que tenían esta provisión de parte de Dios les daba paz, sobre todo porque Dios ha tenido siempre la delicadeza de que cuando perdona lo dice y será perdonado. El Señor Jesús antes de morir en la cruz también lo dijo: consumado es. A nosotros a veces nos cuesta perdonar, pero también nos cuesta decirle a la persona que nos pide perdón: te perdono, no te preocupes más, te perdono, no volvamos a hablar de esto. Pero cuán importante es para la persona que nos pide perdón que le digamos eso. Pues el Señor lo ha hecho siempre así. Y cuando un israelita pecó y trajo su sacrificio, el animal fue sacrificado, pues él confesó encima del animal su pecado, el animal fue sacrificado, todo fue hecho conforme Dios lo pedía. La última frase de la descripción es: y será perdonado. Eso es maravilloso. Que Dios sepa que nosotros necesitamos esas palabras y nos las diga. Y eso ocurrió en la cruz. Y el Señor Jesús, a pesar de estar como estaba, dijo eso. Y eso nos trae una paz tremenda. Carlos, consumado es. Todo lo que tú debías fue pagado. Está pagado. Listo. No volvemos a hablar de eso. ¿No es maravilloso eso? Pues los judíos escuchaban eso también el día de la expiación. Así que era un día muy especial y hasta hoy es un día muy especial para ellos. Los detalles, así un poco corriendo, era el gran día del perdón. Tenían que afligir el alma. Recordamos que esto muestra la importancia que para Dios tiene afligirnos por nuestros pecados, ver la gravedad de nuestros pecados. Si no vemos la gravedad de nuestros pecados, no necesitamos un Salvador, no buscamos un Salvador. Es necesario ver la gravedad de nuestro pecado y sentirla, y sentir aflicción por eso. Dios lo pidió. Por supuesto, este día se presentaban sacrificios, holocaustos, y los dos machos cabríos, el que moría y el que era llevado al desierto vivo. La ofrenda por el pecado, el animal que moría, y la ofrenda por los pecados, el animal que se iba después de que el sumo sacerdote, poniendo sus manos encima de su cabeza, confesaba todas las iniquidades del pueblo de Israel. Entonces ese animal no era sacrificado, sino que era llevado al desierto y allí, dando vueltas sin alimento ni nada, finalmente moría. Fuera de la vista de Israel y fuera de la vista de Dios. Esos pecados quedaron en el olvido. Por supuesto, era un día de reposo, ningún trabajo, todo es obra de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice lo que, el capítulo 2 al principio nos dice lo que nosotros hicimos y luego lo que Dios hizo. Y entonces ahí está incluida la salvación. Lo miramos un momento en Efesios 1, en Efesios 2, perdón.
Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y sigue hablando de nosotros muy mal, nos deja muy, muy mal, el 2 y el 3, y dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, etcétera. Porque, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros, la parte nuestra, vivir mal, mal, mal. Y Dios, rico en misericordia, nos levantó de ese muladar donde estábamos y por su gracia, por su bondad y a través del Señor Jesucristo nos dio vida. Pero todo es obra de Él. Nosotros reposar y celebrar. Bueno, vamos a leer estos dos versículos. Uno que habla de los creyentes actuales, este primero, vamos a leerlo, y luego miraremos lo que significa para Israel esta fiesta. Primero nosotros. Vamos a ser egoístas esta vez. ¿Quién nos lee este versículo en Hebreos 10:11? Por favor. Ciertamente todo sacerdote está día tras día mostrando el proceso, muchas veces los mismos que nunca pueden estarlo. Es el versículo 11, Hebreos 10:11. ¿O yo lo he señalado mal? ¿Es el 14, puede ser? No. Es 9:11. Lo siento, la confusión. Pero estando ya presente en Cristo, como sacerdote del venidero, por el más amplio y más perfecto, no hecho de mano. ¿Y el 12? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por sangre, una vez para siempre, habiendo obtenido Gracias. Disculpad la mala citación allí. Pero, así como en el día de expiación el sumo sacerdote entraba detrás del velo para llevar la sangre de los animales que habían sido sacrificados afuera, así Cristo entró, pero no entró al tabernáculo ni al templo que había en Israel, sino en el cielo mismo, al lugar santísimo celestial, y no con sangre ajena, sino con sangre de Él, con su propia sangre, dice el versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Perdonados, expiados, redimidos eternamente. Impresionante. Para Israel, a ver si esto sí lo he citado bien, sí creo que este sí lo he mirado bien, más de una vez. Zacarías 12:10 y 13:1, porque este día de expiación también representa algo para los judíos. Zacarías, dos libros antes de Mateo. Y 13:1.
Impresionante. Dios les garantiza que viene un momento en el que ellos se lamentarán, que reconocerán que aquel a quien crucificaron era el Mesías que Dios había enviado para su perdón, y al arrepentirse encontrarán perdón. Qué gracia de Dios para con este pueblo y qué gracia de Dios para con nosotros, que también nos vemos con este versículo de Hebreos 9 que hemos leído, enteramente seguros. Todo lo ha hecho Él, eterna redención. Bueno, el día de expiación. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos que señala a la meta de Dios en esta tierra, que es el milenio, y todo el Antiguo Testamento apunta hacia allí y hacia el reinado de Dios, al reinado de Jehová. Jehová reina y muchos de los salmos hablan en estos términos. Pero ¿quién es ese Jehová? El Señor Jesús. Y el pueblo terrenal tendrá en él el cumplimiento de todas las promesas, y nosotros también, los creyentes, el pueblo celestial. ¿Qué representa algunos detalles más de la fiesta de los tabernáculos? Ellos tenían que morar en tiendas por 7 días en recuerdo del tiempo que estuvieron por el desierto. Y nosotros también estamos andando por un desierto espiritual. En este mundo no encontramos alimento. En este mundo no encontramos morada permanente tampoco. En este mundo no tenemos nada para que nos sirva para la eternidad. Es un desierto. Y pues, ya que estamos pensando en esta fiesta de los tabernáculos, pues podemos recordar esto. Pero los judíos anduvieron en tiendas literales por 7 días. No por 7 días, por 40 años. Pero ellos tenían que morar en tiendas por 7 días en recuerdo de este tiempo. Había convocación santa de parte de Dios, delante de Dios, el día 1 y el día 8. De ese día 8 se habla muy poco en la Escritura. Pero, ¿os acordáis de qué es que nos acuerda el día 8? El octavo día. Es un domingo. ¿Sí? ¿Y qué representa, digamos, en el futuro? Bueno, el día del Señor es un día de juicio y se supone que ya ha pasado, pero sí representa la eternidad. Cuando todo haya sido juzgado, esta tierra que vemos, estos cielos que vemos hayan pasado, el mal haya sido juzgado enteramente, entonces empieza un nuevo día, el día de la eternidad, el día sin fin de la eternidad. El día octavo representa eso. No lo hemos hecho nosotros, no había que hacer ningún trabajo, era un día de reposo, el Señor lo ha hecho. Se presentan sacrificios, por supuesto, en la fiesta de los tabernáculos, porque sin la cruz no tiene sentido nada. Se presentan sacrificios, holocaustos y ofrenda por el pecado. Habrá pecado en este tiempo, en el tiempo del milenio habrá pecado, solo que será juzgado inmediatamente. Y al final de todo, en el día 8, fiesta, celebración con Él para el Señor. Y es curioso que el Señor Jesús escogió ese día cuando estuvo en esta tierra para levantarse. Era la fiesta de los tabernáculos, para levantarse en este día. Por favor, si alguien nos puede leer estos versículos conforme están aquí. Bueno,
o leídos en la Escritura. Juan 7, 37 al 39. Gracias, hermano. El Espíritu, las arras de nuestra herencia eterna, la muestra en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una muestra, son las arras de nuestra herencia en la eternidad. Entonces es curioso, el Señor habla de venir a Él después de una fiesta vacía, porque había perdido todo su sentido, venir a donde Él, creer en Él y luego recibir el Espíritu Santo como arras del día octavo, del día de la eternidad. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es son las arras, es una muestra de la herencia que tenemos para la eternidad. Entonces, en estas fiestas Dios nos ha entregado sus pensamientos. ¿Se cumplirán? Lo que es maravilloso es que aunque se cumplirán y eso no tendrá ni retardo, ni un segundo de retardo, todo se cumplirá a su tiempo. También Dios ha dado plena libertad al hombre para actuar. Cada uno decide. Ni siquiera Dios coacciona para recibirlo. No se mete y nos respeta, es todo un caballero. Nos habla, pero espera que de parte de nosotros se produzcan las cosas. La primera cosa es creer en el Evangelio. Eso también es una cosa muy personal, muy voluntaria. Y si una persona no lo quiere hacer, Dios no lo obliga. Dios le dice, le señala cómo serán las cosas si no recibe al Señor Jesús. Pero si no lo quiere hacer, pues está en plena facultad de no hacerlo. Tiene sus consecuencias, Dios se las dice, pero lo respeta. Y cuando la persona viene al Señor Jesús y sí lo recibe en su corazón, Dios también le dice qué consecuencias tiene eso. Son una cantidad de maravillas que necesita toda la vida el creyente para conocerlas. Pero también Dios cumple eso. Dios también sabe de antemano qué decisión tomaremos. Aunque no se mete en eso, no fuerza eso, pero Él sabe qué decisión tomará cada uno de nosotros. Y a mí una cosa que me maravilla de Dios y de estudiar la profecía es que aunque sus planes están listos desde antes de la fundación del mundo y son fijos y se cumplirán, se han ido cumpliendo y se cumplirán, ningún ser humano puede decir que ha sido coaccionado por Dios. Dios respeta la decisión de cada ser humano e invita, y también a los creyentes. Él nos dice todas estas cosas. En algunas necesitamos más tiempo de ponerles cuidado y poderlas entender, pero también espera una respuesta de nuestro corazón. Pero no una respuesta como coaccionada, como obligada, que me tienes que obedecer. Sí, hay consecuencias de no obedecerle, de no vivir así, pero no es de esa forma que Él habla. Él me habla como adulto y me dice, mira, tienes dos caminos. Esta es mi voluntad, esto es lo bueno, lo que me agrada a mí, y esto es lo que me desagrada. Si tú haces esto, tienes estas consecuencias. Si tú haces esto, tienes estas consecuencias. Y lo que Él espera de nosotros es que elijamos voluntariamente obedecerle.
no tiene precio una obediencia voluntaria. Eso fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. El Señor ya tiene seres en la naturaleza que le obedecen por obligación y no pueden hacer otra cosa ni pueden salirse de lo que está programado, los animales. A nosotros nos dio la posibilidad de obedecerle voluntariamente. Y si te ha parecido muy difícil, muy complejo todo esto, ese hermano Carlos, yo no sé de dónde sacó todo eso, que esto nos quede a todos. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero hacerlo. Y si reaccionamos así, todas estas horas que hemos pasado mirando las 7 fiestas, será un tiempo muy bien invertido. Pues muchas gracias por vuestra paciencia, vuestro amor. Habéis sido muy especiales con nosotros. Muchas gracias.